punto que está surgiendo nuevo. Y bueno, concentrémonos en el PRM. El PRM es una promesa, es una tarea, la tarea que emprendió en apenas año y tanto, se logró armar una organización política, fue el único partido que celebró primaria para elegir su candidato presidencial. Ese es un detalle interesante. Sí. Fue una primaria ordenada, donde el candidato perdedor es un gran líder, que es Hipólito Mejía, y ese candidato perdedor rápidamente entendió, asimiló los resultados y dio todo su apoyo y continúa dándolo al candidato ganador, que fue Luis Abinader. Entonces ahí está surgiendo una nueva cosa. Todavía el PRM evidentemente tiene un halo de esa cultura que hereda de su origen. Y esto va a gravitar mucho tiempo. Uno de los retos más fuertes del PRM es generar una capacidad... Podríamos utilizar el término de voz, desgarrapatizar al PRM. Desgarrapatizar al PRM. Ese es un punto muy, muy importante. ¿Tú querías decir algo? Yo le quería preguntar, porque a pesar de surgir esas nuevas organizaciones políticas que tienen una visión novedosa y que vemos en las encuestas que hay un cansancio de parte de la población porque se siente inseguro, sí, porque siente que hay mucha corrupción y demás, como quiera seguimos eligiendo a partidos políticos, organizaciones que pueden no suplir esas necesidades o que representan lo tradicional en la política. Entonces, ¿cómo pudiéramos justificar eso? O sea, ¿cómo la población entonces sigue inclinándose hacia su tu pregunta es importante y pone en el tapete varias cosas. Yo no estoy seguro de poderte responder elegante e inteligentemente. Pero respóndalo como usted quiera. Voy a plantearte algo. Yo creo que, en primer lugar, el PRM es un partido nuevo. Y yo creo que ese 35% de Luis tiene un peso. No es poca cosa. No es poca cosa. Claro, veníamos hablando de que el PRM acaba de formarse, claro, se está realmente unificando, fue muy desgarrador. Luego, la forma en que surgió el PRM, sin entrar en la discusión de ese punto, condujo a reconocer un hecho. Es un partido sin recursos. El dinero que tienen es el que tenía el partido bajo el cual se cobijaron, que era la Alianza Socialdemócrata. Que no excedía $500,000 de pesos mensuales. Exactamente. Entonces, sin recursos, el PRM jalando aquí, jalando allí, poniendo 5 centavos acá, armaron un proyecto que le dio un 35% del electorado nacional. Yo creo que sin justificar, ese es un punto importante. Naturalmente, el otro lado tenemos un candidato oficialista con todos los recursos que eleva su participación a un 60%. Con una maquinaria partidaria madura. Madura, fuerte, y eso revela si tú quieres, una paradoja. Por un lado, te está indicando que la población anda buscando otros espacios, anda buscando alternativas nuevas, y por otro lado te revela una creciente clientelización del ejercicio de la política, donde el oficialismo se está consolidando como una corporación poderosa que funciona casi en la política en una racionalidad empresarial. Entonces, esa es una tensión ahí real, pero lo que tú señalas es efectivo. En ese espacio, la creación de alternativas es difícil. Yo pienso que el ejemplo del PRM revela esas dificultades, pero también indica que hay posibilidades. Perfecto. A mí me gustaría una última evaluación con respecto ya no a los partidos, sino a la democracia. ¿Tú crees que la democracia dominicana sale fortalecida de este proceso eleccionario o sale herida y necesitada de urgentes cuidados? Sí. Bueno, antes de traer a la ambulancia, permítame concluir el razonamiento que estaba haciendo, que era, veíamos lo del PRM, etcétera, y para la caracterización del nuevo ciclo, yo creo que es importante ver la presencia aplastante de un partido corporativo como el PLD, que sin embargo ha sufrido una gran mutación interna.
que estas elecciones han opacado. El PLD, todo el mundo pensaba que era una maquinaria monolítica, una maquinaria compacta, en la que, como en el cuento de Juan Bosch, su fundador, bueno, pues tú llegas, Dejaba la cabeza. te quitas la cabeza, la cuelgas ahí, te la cuidan a alguien y tú entras. Lejos de esa idea, que en efecto ha funcionado durante muchísimo tiempo, hay un PLD que tiene tensiones internas, hay una lucha interna de por lo menos dos grandes grupos. Que parecería que se están cambiando la cabeza. Parece que se está cambiando la cabeza. Entonces, ese es un punto nuevo en la política dominicana. Ya el PLD no es un cuerpo monolítico, es un cuerpo con tensiones muy fuertes. Y en lo adelante, esa tensión, ese choque de puntos de vista y de proyectos corporativos al interno del PLD va a tener un resultado. Pero entramos a la democracia. Yo creo que estas elecciones, y permítanme ser escéptico, nos revelan un ejemplo lamentable. Yo creo que hay un retroceso institucional, hay un retroceso gerencial y hay un retroceso político. Hay un retroceso político en el sentido de que la capacidad de arbitraje, la capacidad de la Junta, que se supone debe ser la instancia que facilite el diálogo y ponerse de acuerdo de los partidos a fin de armar las reglas que van a organizar la competencia, quedó muy mermada. Y en su defecto, la Junta reveló un gran autoritarismo y un unilateralismo de sus decisiones. Ese es un problema muy delicado que pone muy en entredicho el asunto de que esa Junta repita en lo adelante. Una Junta que a todas luces en lo político no fue equilibrada, es una Junta cuestionable de permanecer en ese puesto. El segundo punto es que es una Junta que mostró una gerencia inadecuada, cuyo ejemplo muy claro son las máquinas voladoras. Las máquinas... No volaron mucho porque llegaron tarde. Llegaron tarde, pero además las máquinas en su mayoría, un 30-40%, no funcionaron, otras no pudieron ni siquiera llegar, fue un verdadero desastre. Y yo no digo con esto que ese recurso tecnológico es malo, lo que yo digo es que no fue transparente en primer lugar el intento de implementación de ese recurso. Que no fue organizado. Pero en segundo lugar no fue organizado, un problema gerencial. La máquina no tiene la culpa. La máquina no tiene la culpa. O sea, y hay un segundo problema. Y hay un problema institucional también muy fuerte. Los partidos que debieran estar actuando que debieran estar vinculados a la Junta como cuerpos actuantes a quienes se escucha, fueron en cierto modo excluidos en la toma de muchas decisiones importantes. Y maltratados a veces. Mira, yo conozco el IFE. El IFE es el Instituto Federal Electoral de México. Lo conozco bien, quizás mejor que porque estudié con una persona, cuando hacíamos el doctorado, que llegó a ser el jefe de eso. Entonces he leído mucho sobre esto. En el IFE no se toman decisiones administrativas importantes, institucionales, etcétera, sin la consulta permanente del cuerpo de partidos del sistema político partidario mexicano. Entonces, cualquier decisión que se tome en el IFE tiene el conocimiento, tiene la participación, la anuencia del cuerpo de partidos. En este país los partidos son algo así como un cuerpo extraño que molesta, que viene a hacer un ruido y que la jefatura de la Junta espanta como a los mosquitos. Lo reconoce como visitante incómodo. Como visitante incómodo, molestoso, que toman una taza de café y después no se quieren ir. Entonces ese es un problema muy importante que yo creo que los partidos no se dan cuenta de la peligrosidad del asunto, que se reveló ahora muy claramente.
es que yo insisto en que la Junta no es un actor, la Junta es un facilitador institucional. Es un árbitro. Es como un partido de fútbol. Es un árbitro. Ese árbitro le gusta Los patear la actores pelota. son dos, los partidos y el elector. Entonces, la Junta facilita que los actores tomen una decisión. Yo prefiero a este o prefiero a aquel. Eso es la Junta, más nada. Y aquí hay un problema importante. Pero el segundo problema quizás más importante es la agudización quizás al límite infinito de la clientelización. Es algo asombroso, al punto de que está metiéndose en el tuétano de la cultura política. Tú lo decías fuera de cámara, de alguna manera en nuestra cultura política hay una asimilación, una racionalización de la arbitrariedad. Entonces ese es yo diría que es la principal lección. No sé si ustedes recuerdan, en las elecciones del 2012, a un candidato de la oposición se le puso hincado con una pistola, se tomaron fotos. Creo que fue en Bonao. Fue en Bonao y nadie, esto generó un pequeño ruido y no pasó nada. Sí. En otra parte del mundo hubiera sido un escándalo. No hay que ir a Vietnam a la famosa foto del teniente que mata al militante del Vietcong para ver este tipo de escenas. Entonces, yo creo que la democracia, me van a decir que ha salido gananciosa, bueno, porque eligieron a un nuevo presidente y eligieron nuevas autoridades congresionales, pero quedarnos con eso es ser unos conformistas que vamos a perpetuar un sistema que tiene demasiadas debilidades. Yo creo que es una democracia que el balance ha sido negativo en el sentido de que se ha vulnerado la institucionalidad, se ha fortalecido una cultura clientelista y yo creo que hoy día el ciudadano es más vulnerable, está más desvalido respecto a los poderes que hace unos años. Perfecto, muchas gracias. Pues muchísimas gracias por estar con nosotros y nada, vamos a hicimos encargarnos a Dios. No sé si le serví. No, bastante, claro que sí, bastante, muchísimo. Muy claro y esperamos que el una mensaje haya evaluación llegado justa, objetiva. a los amigos televidentes. Muchísimas gracias. Bueno.